Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos, a mis compañeras del equipo de gobierno y al público que está aquí para pasar este ratico en esta actividad que hemos preparado como clausura de esta exposición de cuerpos hackeados, más allá del Homo sapiens, una exposición colectiva de Trazo 6 que está dentro del plan expositivo de la Consejería de Cultura. Y bueno, la verdad es que es muy importante para pueblos tan pequeños como el nuestro que podamos participar en este tipo de iniciativas que impulsa la Consejería, porque acerca el arte a sitios tan pequeños y tan recónditos como el nuestro, ¿no? Y es una gozada pues tener la calidad de estos artistas que hemos tenido aquí y además a lo que nos lleva a pensar esta exposición, la relación entre la tecnología y el ser humano. Y bueno, pues eso es lo que pretendemos esta tarde, pues charlar un poco sobre la corriente transhumanista y todo lo que nos puede hacer pensar, llevar a pensar esta exposición. Tengo que reconocer que yo soy una analfabeta absoluta en este tema, no tenía ni idea de esta corriente ni de este pensamiento. Creo que es un buen momento para que entre todas y todos descubramos un poquito más y nos vayamos acercando a esa corriente, no con ninguna intención de tener un posicionamiento claro, sino pues despejar dudas o incluso abrir todavía muchísimas más dudas, que para eso está el pensamiento y el debate, para llegar a algún sitio o no. Me acompañan esta tarde Manuel Vaca, que es artista integrante de Trazo 6, Carlos Menéndez, también artista de esta exposición, Ignacio Lucas, que es profesional del ámbito tecnológico e informático, Luis Soler, todos lo conocemos, joven filósofo y gran colaborador de esta concejalía, a quien le agradezco profundamente que esté siempre cada vez que lo llamamos, Felipe Tomás, sacerdote de Abarán, de la parroquia San Juan Bautista, perdón, iba a decir evangelista, perdón, Amalia García, que es médico, radióloga y neuróloga, también abaranera y también colaboradora cada vez que le pedimos su asistencia. Nedea González, profesora de filosofía, ahora no está en Abarán, pero ha estado en Abarán unos años. Y Adrián Absagen, es profesor de literatura en el IES y Villa de Abarán. Como son muchos y muchas para hablar, pues yo solamente me voy a dedicar a lanzar preguntas. En primer lugar, había pensado una pregunta de manera general para que vayáis contestando pues así de manera muy breve, y luego lanzaré algunas preguntas un poquito más enfocadas a vuestros perfiles profesionales. La primera pregunta, el primer bloque, que lo podríamos titular lo que significa seguir siendo humano, pues es la siguiente. Si dentro de unas décadas pudiéramos eliminar el envejecimiento, mejorar radicalmente el cuerpo y aumentar nuestras capacidades mentales, ¿seguiríamos siendo humanos? Entonces vamos a empezar pues por orden, ¿no? Si os parece. Bueno, buenas tardes. Bueno, respondiendo a esta pregunta ya para entrar en tema un poco, no sé si habéis podido ver la exposición un poquito de lo que las dudas que genera, el cambio social que está por venir. Y bueno, yo en mi opinión, creo que en la actualidad estamos dando la bienvenida a un amplio cambio, o dicho de otro modo, una gran evolución en la sociedad actual, ¿no? Yo creo que entre estas novedades, ¿no?, está la de una nueva especie humana, ¿no?, en la que partimos del Homo sapiens y nos convertimos se está creando el concepto del Homo Deus, que es lo que se basa esta exposición, ¿no?, concepto que he aprendido gracias a ello. Y bueno, una nueva sociedad en la que el ser humano convivirá además con nuevas especies a las que podríamos llamar robots o máquinas humanoides y humanos máquinas o híbridos, ¿no?
A esto pues, habría que añadir el correspondiente desarrollo de la medicina, la genética y otras ciencias que seguirán por esta corriente llamada transhumanismo, que trabajarán por idear nuevas, en principio mejoras, ¿no?, por el ser humano, tanto física como cognitivamente. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Yo soy Carlos y, bueno, mi posicionamiento a esta pregunta pues es bastante claro. Yo creo que no seguiremos siendo humanos. Seremos otra cosa, como dices, un híbrido entre la tecnología y el humano, pero sí es verdad que lo que nos hace humanos realmente son nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestros defectos, el saber recomponernos detrás de una caída. Entonces, si seguimos avanzando en este campo tecnológico, seremos otra cosa, pero no humanos. Bueno, yo, por estar a la contra de Carlos, que siempre estamos en un grupo como el nuestro, donde hay... Bueno, se me olvidó decir que aquí no hay ni sí ni no, ni todo lo contrario. Todas las respuestas son válidas. Sí, nosotros desde Trazo 6 intentamos abordar este campo del transhumanismo y sobre todo por poner en cuestión temas y preguntas. No damos ninguna respuesta en ninguna de las obras que hay aquí, que aprovecho para decir que de los espectadores que estáis aquí, si queréis alguna explicación de alguna cuando terminemos, pues las podemos dar, pero no da ninguna respuesta. Todos son preguntas que nos hacemos y que nosotros nos hicimos a base pues, de reflexionar sobre el tema. Mi respuesta es que no la tengo. No creo ni que sepamos hoy en día ya definir lo que es humano, lo mismo que es difícil definir lo que es la conciencia y en qué punto está ese punto donde decimos somos humanos o somos máquinas. Yo creo que si la tecnología es capaz de desarrollar las características de nuestro cerebro, probablemente se comportará como un humano, pero no lo sé. Claro. Bien. Siguiente. Muy buenas, buenas tardes. Pues, a ver, yo creo que es una cuestión lo suficientemente problemática desde el momento en que mencionamos el ser humano, porque no sabemos definirlo, o cada uno quizás da una definición distinta, pero yo creo que realmente el ser humano no tiene una naturaleza como tal. Es decir, naturaleza y cultura en el ser humano van de la mano, y conforme ha ido evolucionando los homínidos como el Australopithecus, la técnica ha ido dentro del propio ser humano como parte de su propia naturaleza, entonces no hay una distinción muy clara. Ahora bien, yo creo que si hay un rasgo que define al ser humano, al Homo sapiens sapiens, es el coste de oportunidad que viene dado por la finitud de nuestra existencia. Entonces, en el momento en que la existencia no queda limitada por un final, pues se puede instaurar tanto el aburrimiento como la creatividad absoluta. No estaría tan claro. De todos modos, considero por otra parte, antes de pasar el micrófono, que el transhumanismo también, más que una filosofía, una corriente de pensamiento, de fondo también hay una cuestión ideológica que yo creo que cabría analizar de dónde nos viene y por qué. Si de fondo no hay una pulsión muy individualista, muy personalista, y por qué no todas estas decisiones no se podrían de algún modo refrenar democráticamente o, digamos, pensarlo públicamente para ver si merece la pena dar el salto o no, si ser precavidos o no en estas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, pues yo un poco también en la línea de Adrián, creo que hay una cuestión ideológica bastante importante y sobre todo a mí uno de los problemas que me plantea el transhumanismo es también de quién viene, ¿no? y de quién lo defiende. Al fin y al cabo son las élites económicas, las élites tecnológicas y de algún modo nos quieren poner una forma de vida, una forma de humano, una forma de ser en el mundo que a pesar de que ellos postulan, defienden una emancipación, una autonomía del ser humano, yo creo que de algún modo nos constriñe y nos hace más dependientes de la tecnología y va a contracorriente de ese fin, de ese objetivo último que sea la emancipación y la liberación del ser humano, pues bueno, de su condición humana, ¿no? Y en ese sentido también, cuando dice que pretende liberarnos de, por ejemplo, algo tan natural como es el envejecimiento, también eso nos llevaría a recuestionar, a replantear, a repensar categorías como son los ciclos, la etapa de la vida, ¿no? Entendemos fácilmente, por ejemplo, 4 etapas de la vida, aunque podrían ser más, que son la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Pero claro, si nosotros de algún modo dejamos de que el tiempo nos sobrepase, ¿no? De ser cada vez más viejos, de que nos tengamos arrugas, de que nos hagamos más frágiles, pues de algún modo, ¿para qué queremos eso? Seguramente estas élites económicas querrían para hacernos mano de obra más tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una cuestión que hay que pensar, sobre todo en la desigualdad
y en la dependencia tecnológica, que seguramente dice el mejoramiento, pero también nos hace más dependientes y teníamos otros problemas como los tenemos ahora. Igual también ellos querrían ver más, pero ¿para qué? O sea, el ojo, desde luego, es un límite para ver, pero ese límite también es lo que posibilita la condición de posibilidad de ver. Entonces, no entiendo muy bien a veces para qué queremos la tecnología si ya tenemos el ser humano. Y yo creo que el ideal hay que plantearse es ser autosuficiente con lo que se tiene, ¿no? Con el propio cuerpo y no depender de la tecnología, ¿no? Bueno, a ver. Sí, bueno, voy a ser un poco tramposa y yo no voy a meterme de momento, si me permitís, en las cuestiones ideológicas que hay detrás, que estoy de acuerdo en que habría que revisarlas, ¿no? Voy a detenerme solo en la pregunta, que es algo así como si seguiremos siendo seres humanos o no. Bueno, yo no sé si existen características esenciales en el ser humano, porque no sé lo que es esencial en el ser humano. El ser humano es un ser multifuncional, con muchísimas capacidades, que va evolucionando constantemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordemos, pues yo qué sé, recordemos, por ejemplo, cuando surgió el telescopio por primera vez. Y por primera vez, ¿no?, el ser humano se dio cuenta de que somos un planeta, un moco, por decirlo así, en medio del universo. Cuando la definición del ser humano en aquella época era que éramos el hijo predilecto, con su permiso, el hijo predilecto de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo entendíamos al ser humano durante, por ejemplo, toda la Edad Media, que estamos hablando de 10 siglos, quiere decir que un rato largo, ¿no? Y durante buena parte de toda la Edad Moderna, pues el ser humano se identificaba, se definía, su esencia, por decirlo así, era que éramos el hijo predilecto de Dios y nos había colocado en el centro del universo. El hecho de tener un telescopio y de ver que no, de que éramos otra cosa, hizo tambalear completamente la esencia del ser humano. ¿Dejamos de ser humanos a partir de la llegada del telescopio? Creo que no. ¿Vamos a dejar de ser humanos ahora? Quiero decir, la tecnología está aquí, está todo el rato, esto es tecnología. Quiero decir, ¿nos vale nuestro cuerpo? Hombre, pues mira, yo sin esto es que no puedo leer. Y yo si no puedo leer, hay una parte de mí que se muere. Y es que no puedo leer, soy incapaz. Bueno, es que ahora mismo ni siquiera veo vuestras caras. Entonces no me vale mi cuerpo, ¿no? No sé si hay una esencia en el ser humano, no sé si lo que nos identifica como humanos es que tenemos un límite, pero sí hay una característica que no digo que sea esencial, pero por lo menos está en el humano occidental, ¿vale? Porque yo no sé si un papúa del África tropical tiene esto o no, pero por lo menos no, en nuestra condición humana occidental hay una característica que sí que parece que está, y es nuestro deseo de trascender. Todo el rato queremos trascender. Y eso, el transhumanismo de alguna manera está dándonos simplemente herramientas para hacer eso que deseamos continuamente y que está en nuestro fuero interno. ¿Eso nos va a dejar de hacer humanos? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, aunque yo me estoy acordando de aquella canción que hace una chica como tú en un sitio como este. Bueno, debemos de decir que es el nuevo ágora, ¿no? Es el lugar donde se debate, el lugar donde las ideas fluyen, intercambiamos estas ideas, intercambiamos estas opiniones en un mundo pues excesivamente complejo. Debemos de decir que por los diálogos ya establecidos y por las intervenciones ya realizadas, pues hay diferencias, ¿no?, en qué es el estatuto del ser humano, qué es lo que constituye en sí el ser humano. Quizá esa sería una pregunta primera de base para poder después reflexionar sobre qué etapas tiene que vivir el ser humano, cómo debe de vivir ese ser humano esas etapas y en qué condiciones o en qué calidad se pueden vivir esas etapas. En cuanto al posible envejecimiento de la persona, bueno, yo soy partidario de que el hombre está envejeciendo, es decir, el ser humano cada vez tiene una media de edad mucho más avanzada.
No cabe duda de que ciertas tecnologías han favorecido a todo ello, no solamente las tecnologías, sino también elementos incorporados a la propia persona. Pongamos, por ejemplo, la dieta, o pongamos, por ejemplo, que el agua sea potable. Allá en otra época donde no podía la gente beber agua corriente o agua, diríamos, salubre, pues enseguida venía una gastroenteritis y la gente moría. En ese sentido, biológicamente sí que le estamos ganando terreno a la muerte. Ayer, por ejemplo, yo me sentaba con una señora de 100 años y la señora no paró de beber cerveza, con lo cual, pues bueno, pues tiene su encanto. Tiene su encanto de una señora que con 100 años se sienta en una terraza y se pone a beber unas cervezas, a tomar unas patatitas y unas olivas. ¿Qué quiero decir con todo esto? A ejemplos sencillos. Yo sí que soy partidario de que el envejecimiento del ser humano favorece, en cierto modo, la propia vida del ser humano y también la calidad que esa persona a ciertas edades debe de tener. Porque aquí creo hay dos cuestiones. Una es si envejecemos, que creo que sí, que cada vez el ser humano tiene más posibilidad de envejecer, y luego la calidad del envejecimiento. Pero claro, el envejecimiento tendrá que tener un límite. Y es aquí donde quizás pues entramos en estas otras cosas que se han dicho, ¿no? El límite del ser humano, sin ningún tipo de dudas, es la muerte. Claro, al afrontar esta idea de la muerte, el transhumanismo, en cierto modo, más que el transhumanismo, pienso que el poshumanismo, que viene a decirnos que la muerte puede ser opcional, que en cierto modo hay una posibilidad en la cual el ser humano, siendo un ser humano híbrido o siendo un ser humano potencializado a través de la tecnología, pueda tener una esperanza, más que una esperanza, la palabra no sería esperanza, pueda tener una vida mucho más allá de esta vida que nosotros tenemos. Por tanto, también hay una trascendencia, como tú bien decías, aunque claro, yo debo defender que la trascendencia, pues el hombre la ha tenido desde siempre, pero es una trascendencia hacia Dios, no una trascendencia hacia la tecnología o lo que la tecnología te pueda aportar dentro de ti. Y claro, es importante los avances tecnológicos. Nosotros ni tenemos fobia a la tecnología, ni tampoco podríamos decir que tenemos una tecnología, una amistad a la tecnología. La tecnología sirve para el hombre. Es verdad que la tecnología ha favorecido en muchas cuestiones la vida del hombre. Pensemos en la rueda o pensemos en cualquier otro invento que ha podido facilitar al hombre su estar en contacto con el ambiente o con la propia naturaleza, con el contexto que le ha tocado vivir. Y otra cosa es incorporar la tecnología al ser humano. Claro, aquí también juega un papel muy importante el sentido del cuerpo, porque si entendemos que el cuerpo es parte constituyente del ser humano, el transformar ese cuerpo o hibridar ese cuerpo, pues ya supone otra realidad que ya está fuera de lo que es el ser humano. Bueno, he lanzado algunas cuestiones, sé que darle el micrófono a un sacerdote es como ya aburrir a la gente, entonces lo siento mucho, pero creo que hay unas ideas. Para resumir, creo que sí que estamos envejeciendo gracias a la tecnología, que hay una tecnología positiva que ayuda al hombre a tener no solamente un envejecimiento, sino una calidad de vida, pero también tenemos que poner límites a lo que el hombre es, y si queremos transformar el cuerpo del hombre, pues evidentemente ya no estaríamos hablando de un hombre, sino que estaríamos hablando de un híbrido, de un cibo o de otra realidad totalmente distinta a lo que es el ser humano. Lo de ser la última es difícil, ¿eh? Bueno, lo primero también muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de participar. Y la pregunta era si utilizando la tecnología, ¿no? Dependiendo utilizando la tecnología, si seguiremos considerando que somos humanos, ¿no? Entonces, ahí yo sí que creo que es muy importante, aunque es súper difícil, definir qué es ser humano, ¿vale? Tenemos múltiples, digamos, corrientes que nos dan como distintos ítems para decirnos la base del ser humano. De todo lo que yo he ido leyendo, pues me he quedado con 2 puntos fundamentales. Uno es la vulnerabilidad, es decir, enfermamos, envejecemos,
cuando nacemos necesitamos del cuidado de otros para poder sobrevivir, pero al mismo tiempo también cuando nos vamos a hacer más mayores y durante la etapa adulta, si envejeces, también vas a depender de lo otro. Esa vulnerabilidad te va a hacer también generar unas emociones que otros seres no tienen, como son la empatía, como son la compasión, como son el saber que dependemos de una sociedad y de una comunidad, que en un mundo cada vez más egocéntrico y más individualista, porque nos lo están vendiendo así, saber que realmente no es así. Es decir, al final el ser humano es un ser muy sociable y que aunque nos intentan vender que no, que cuanto más individuales seamos, mejor, estamos viendo que en la sociedad actual, sobre todo desde el punto de vista médico, la aparición de... Hay muchos documentales, pero uno de los que vi sobre Google, cuando se inició Google, Facebook, las redes sociales en general, ¿no? La hipótesis era algo muy bonito, era interconectar a personas que estaban en sitios muy diferentes, a familias, a que la gente se conociera más, y lo que hemos visto 16 años después o 10 años después es lo que estamos haciendo desde el punto de vista neurológico. Es decir, es una sociedad que da mucho miedo, es decir, estamos más interconectados que nunca, pero realmente hay mucha más soledad y hay muchos más problemas de salud mental en ese ámbito, con lo cual ahí la tecnología, que inicialmente sí que se creó con, digamos, una hipótesis de un bien, estamos viendo años después que no. Desde el punto de vista, entonces, el ser humano para mí, ¿qué es lo que nos hace ser humanos? Lo que digo, la vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad que nos haga tener unas emociones únicas y que nos haga ser, pues eso, vivir en conjunto, el ayudar sin esperar a recibir que otros me ayuden. Al final la base de la tecnología es la hiperproductividad, es decir, el ser más rápidos, el no equivocarnos, y muchas veces lo que ocurre también con el mundo de la tecnología a día de hoy es, si se rompe, lo cambio por otro, lo desecho, no lo reparo. Es decir, me cuesta menos sustituirlo por otro que arreglarlo. ¿Qué hacemos en el caso del ser humano? Entonces, tenemos que, para decir si seguiremos siendo humanos, tenemos que poner las bases de qué es lo que hace ser humano. Uno de ellos, eso, las emociones, es decir, esas emociones que tenemos. Por otro lado, la conciencia del yo, el saber, el ser humano no solo existe, sino que sabe que existe. Y eso le hace, el saber que somos finitos, ¿no? Que tenemos, nos hace también tener un pensamiento crítico sobre la muerte, y alrededor de todo eso nos hace también cuestionarnos muchas cosas, es decir, nos genera también miedo. El miedo no siempre es un sentimiento negativo, el miedo muchas veces nos lleva a replantearnos muchas cosas. Otra de las cosas que yo definiría dentro de lo que es ser humano es la libertad y la capacidad moral, que esto a mí es uno de los puntos que también me gusta mucho, y siempre lo comparo con, es decir, nosotros tenemos la elección de hacer algo que sabemos que aunque va contra nuestra biología, pero es lo que debemos hacer. Un ejemplo que pongo, la maternidad. Es decir, si a nosotros nos dijeran, a una mujer, bueno, yo que sí que lo he estudiado, ¿no? Desde el punto de vista de la obstetricia, desde el inicio del embarazo, todas las posibilidades que hay de enfermedades, hipertensión, diabetes, complicaciones, pero la mujer en ese momento no se está cuestionando nada de eso, está poniendo en riesgo su cuerpo frente a traer una nueva vida. No solo eso, va a ser el parto y a posteriori el cuidar a un nuevo ser humano 24 horas. Es decir, ahí estamos haciendo el decir, ¿qué debo hacer? ¿Me protejo yo solo como ser individual y no me arriesgo absolutamente a nada? ¿O esto es qué es lo que debería hacer y qué es lo que hago? Creo que es una cuestión moral que no solamente desde el punto de vista de la maternidad, sino es que lo veo muchas veces y lo veo mucho en mujeres con 40 de fiebre que tienen un bebé. Pues si fuéramos seres individualistas, yo lo que hago es cuidarme yo, ya el bebé, es decir, no pienso en nadie más, es decir, solamente pienso en mí como ser humano y cómo sobrevivir yo. Y se levantan, cuidan a otras personas. Entonces, pues si conseguimos mantener esas cosas que nos hacen ser humanos, es decir, aunque quitemos la enfermedad,
aunque quitemos, es decir, tengamos una capacidad intelectual igual que la de la IA, pero mantenemos esas emociones y esos sentimientos y esa moralidad y esa ética que de momento la máquina no tiene, porque la máquina analiza datos y esto es algo intangible y algo muy variable. Yo he participado, es que no voy a prolongarlo más porque creo que lo voy a contestar después. Pero bueno, creo que en definitiva, para poder decir si vamos a seguir siendo humanos o no, tenemos que definir qué es lo que define al ser humano y que eso sea intocable. El resto me da igual, porque tenemos personas que le han amputado una pierna, le hemos puesto una prótesis y siguen teniendo esas emociones y esas condiciones humanas. Es decir, el problema es si lo que hacemos es mecanizar al ser humano y eliminarlo todo lo que nos hace vulnerable y lo que nos hace frágiles. Entonces... Me van a contratar más de moderadora, ¿eh? Yo no, fenomenal. Yo soy incapaz de decirle a nadie que corte, pero vamos, no me van a contratar más. No, genial. Todo. Bueno, entra en conflicto desde luego la ideología, ¿no? Aquí Luis lo ha puesto de manifiesto. Entonces, una preguntita, Luis. Si el transhumanismo promete eliminar el sufrimiento, la enfermedad y los límites biológicos, filosóficamente, ¿una vida sin fragilidad ni finitud tiene sentido? Bueno, pues yo creo que no tendría sentido, ¿no? Porque si elimina la capacidad de sufrimiento, también eliminaría, entiendo, la capacidad de placer, ¿no? No solo vamos a estar para lo bueno y vamos a estar para lo malo. Y además que no todo sufrimiento, no todo dolor es malo en sí mismo. Quiero decir, a veces que igual una operación de rodilla te hace daño, te hace vulnerable por un tiempo, pero desde luego te produce un bien mayor, ¿no? En ese sentido, el dolor o el sufrimiento sería un medio para un bien mayor. Y desde luego, el hecho de ser finitos, el hecho de que un día muramos, desde luego da valor y sentido a nuestra existencia. O sea, desde el momento que somos conscientes de que morimos, que de hecho el ser humano es el único ser que es consciente de su propia muerte, somos capaces de examinar nuestra propia vida, ¿no? Que lo que decía Sócrates, que una vida sin examinar no merece ser vivida, porque realmente, pues, si fuéramos inmortales, las demás posibilidades, pues, daría igual, porque siempre tendrías todo el tiempo del mundo para hacer otra cosa. Entonces, en ese sentido, no tienes el sentimiento de urgencia, de hacer. O sea, ¿por qué hacer esto y por qué hacer otro? No tendría sentido. Es decir, yo examino mi vida y quiero hacer esto porque creo que el tiempo y el poco tiempo que tengo lo quiero dedicar a esto porque me parece que es lo que da valor y lo que da de alguna forma, pues forma a mi vida, ¿no? Lo que estructura, lo considero que, bueno, pues es lo que me hace realmente feliz, ¿no? Y en ese sentido entra la cuestión de la felicidad. Si no, de otro modo, creo que la vida pues sería, pues bueno, algo inerte, que no tendría sentido ninguno. Bueno, y ahora, Felipe, si hace una chica, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Pues mucho, ¿no? Una pregunta, como decía antes, las preguntas así más individuales tienen un poco más que ver con vuestra dedicación profesional, ¿no? Si durante siglos la religión habla de trascendencia y de vida eterna, ¿la tecnología está ocupando hoy ese lugar espiritual? Sí, si me permites añado un poquito lo que el tema del... O sea, si apagamos el dolor, tendríamos que apagar también el amor. Me explico, es doloroso presentarse a una oposición o presentarse a la PAU, ¿no? Cuesta, es un sacrificio. Pero si eso se hace por un bien mayor para la persona, una oposición, un trabajo, poder entrar a la universidad, al final la dedicación que hace la persona también es una dedicación del amor. Los límites que nosotros tenemos en el dolor, en el sufrimiento, son límites que hacen que la persona sea mejor. Necesitamos a veces el dolor, necesitamos a veces el sufrimiento, necesitamos a veces un impacto para que la persona sea mejor. Pongo el ejemplo de la Dana de Valencia, ¿no? Ante una catástrofe, ¿qué ocurrió? Pues que muchos jóvenes se montaban en los autobuses y se iban a limpiar las calles. Porque la persona en ese dolor o en ese sufrimiento es capaz de sacarlo mejor. Es capaz de empatizar, es capaz de salir de su mirada, de salir de su egoísmo y poder mirar al otro, poder mirar el dolor que tiene el otro y el sufrimiento que tiene el otro. Entonces ahí sí que es verdad que
que los límites de la persona a veces los consideramos como un fracaso para la persona, pero no, es una oportunidad, o puede ser una oportunidad para que la persona sea realmente lo que la persona debe de ser, para que el ser humano sea una persona que no se mire tanto a sí mismo, sino que se mire también a los demás. Y en cuanto a si se está sustituyendo la trascendencia del ser humano en la tecnología, bueno, el hecho de la trascendencia para nosotros es una trascendencia que viene fruto de una redención, hablo del cristianismo, ¿no? Una redención que viene fruto de la muerte y resurrección de Cristo. Para nosotros el ser más que hombres viene dado por la gracia, no viene dado simplemente por un hecho puramente humano que el hombre se pueda salvar a sí mismo, sino que viene de una gracia, y esa gracia es fruto de la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que la tecnología nos propone ahora, pues puede ser un hecho constatable de que uno se pueda salvar por la mera tecnología. Y entonces sí que hay una trascendencia más allá de la salvación propia que cualquier otra religión pueda aportar. Por tanto, en cierto modo sí que podríamos catalogar esta ideología también como una nueva religión. No cabe duda de que también podríamos catalogarla de esta manera, en tanto en cuanto ya toca matices que son propios de la religión, como es la salvación o como es la propia inmortalidad del ser humano, ¿no? Si la inmortalidad del ser humano, vamos a poner estos ejemplos que todos quizá conozcamos, ¿no? El cine nos ha dado muchas aportaciones, el hecho, por ejemplo, de tener un avatar, ¿no? de vivir una vida paralela a la vida que uno tiene físicamente, con las limitaciones, pero en otro mundo no tendría esas limitaciones. El hombre que puede subir o puede descargar todo en una nube y por ejemplo, en Harry Potter, a mí esto me gusta mucho, cuando le quitan a las personas los recuerdos y pueden ser vistos por otras personas. Entonces, puede haber una inmortalidad gracias a la ciencia o gracias a la tecnología. Pues esto estará por ver, porque realmente a día de hoy no lo tenemos del todo clarificado si va a ser posible, pero estos intentos están. Al final, la idea primera, que es la idea que nos transmite el libro del Génesis, y es que si coméis de este árbol seréis como dioses. Y hay una idea del hombre que siempre intuye o que siempre quiere ser pues un hombre Dios, o asemejarse lo más posible a Dios. Y esta idea que está en el libro del Génesis, que la escribió un señor pues hace ya un montón de tiempo, hace ya casi 3.000 años, pues es el deseo, el anhelo del hombre de querer comportarse como Dios o de querer ser Dios. Y bueno, el ser humano tiene esas limitaciones, es un ser creacional, no es un ser divino, pero estamos llamados a una trascendencia, religiosamente hablando, sí, y tecnológicamente hablando, pues realmente no lo sé. No lo sé si habrá algún día la posibilidad, la capacidad de que el ser humano también trascienda de manera tecnológica. A día de hoy creo que no es posible. En un futuro, pues veremos a ver. Es que esto está, como recién dice, sacado del horno. Entonces hay muchos interrogantes, tenemos que hacernos muchísimos interrogantes, pero la cuestión sobre todo, y termino con esto, es que el hombre no se salva a sí mismo, con la tecnología sí se salvaría a sí mismo, con lo cual la trascendencia en Dios o el pensamiento de Dios estaría completamente eliminado, Dios no serviría absolutamente para nada. Y la idea cristiana en este caso es que el hombre no se puede salvar por sí mismo, sino que se salva por medio de la gracia y por tanto necesita a un Redentor, en este caso Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Claro, yo creo que aquí está el tema, ¿no? El tema está, porque
La compañera ha dicho antes, dice, recordamos cuando salieron las redes sociales que creíamos que eso iba a ser la panacea, o cuando salió Internet, no era como todo el mundo va a tener acceso a todo el conocimiento. Esto es el conocimiento se va a democratizar hasta a tope, ¿no? Porque ya no hace falta ir a una biblioteca, no hace falta tener dinero para comprar libros, no, cualquiera en su casa va a tener todo el conocimiento, ¿no? Entonces era como la democratización del conocimiento total, y las redes sociales eran como la herramienta que nos iba a poner en contacto unos a otros, y no recuerdo tu nombre. Amalia. Y Amalia dice, claro, y hoy en día nos damos cuenta de todas las problemáticas que han traído las redes sociales. Yo puntualizaría, ¿vale? Quiero decir, las redes sociales hicieron posible el 15M, hicieron posible efectivamente la democratización del conocimiento, ¿vale? Y también hacen posible enfermedades mentales, soledad, ¿no? Y solipsismo, claro, porque el problema no es la tecnología. El problema es el uso que nosotros le estamos dando a la tecnología. Entonces, claro, si vivimos en una sociedad donde el ser humano, donde nosotros, nuestra civilización, no tiene unos valores, no hay unos valores éticos, no hay un valor de sociabilidad, no hay un valor de que mi individualidad no tiene por qué estar por encima de todas las otras individualidades. Si no están esos valores, si no sabemos distinguir lo verdaderamente importante de lo que no lo es, quiero decir, si estoy pendiente de si tengo el culo gordo o no lo tengo gordo, o si tengo tableta o no tengo tableta, o si me puedo comprar el último iPhone o no, y esa es mi máxima preocupación, y todo lo demás no me preocupa, claro, la tecnología se vuelve negativa, pero el problema no es la tecnología, creo yo. El problema es que nos falta una base, nos falta que nuestra civilización se empape de unos valores que de verdad nos permitan una vida en sociedad y en comunidad. Si tuviéramos esos valores, ¿cómo serían esas redes sociales? ¿Cómo sería Internet? ¿Cómo sería la IA? ¿Y cómo serían todos estos avances tecnológicos, implantes, etcétera? Serían beneficiosos no para el individuo, para el ser humano. El problema no es la tecnología. Mete una alumna, ¿no? Y veníamos en el coche hablando, digo, vamos a ver, ¿un martillo es bueno o es malo? Hombre, pues si es para clavar un clavo, bien, ¿no? Si es para pegar a otro en la cabeza, mal. Entonces, como puedo pegar a otro en la cabeza con el martillo, prohíbo los martillos. Evidentemente no. Las redes sociales tienen un punto muy positivo. Internet en general tiene un punto muy positivo. Y las mejoras, quiero decir, poder evitar que mi hijo nazca con diabetes. Por favor, ¿quién no quiere eso? No estamos hablando de eliminar el sufrimiento. Siempre los seres humanos vamos a sufrir porque nos ha dejado nuestra pareja, porque mil cosas. Quiero decir, el sufrimiento no se va a erradicar, pero hay cosas que a lo mejor... El otro día decían que hay un brote de sarampión, prácticamente el sarampión estaba eliminado. Entonces, ¿qué? ¿Las vacunas malas también? No, quiero decir, yo no quiero que mis hijos tengan sarampión. Yo no quiero tener sarampión. Yo no quiero que mis alumnos tengan sarampión. Yo no quiero que mis vecinos tengan sarampión. La vacuna de sarampión, bien, claro que bien. Y poder evitar que mi hijo tenga diabetes cuando se sabe positivamente desde el feto que lo va a padecer, bien. Entonces, el problema no es la tecnología, el problema está precisamente en cuáles son nuestras bases civilizatorias. Ahí es donde tenemos que entrar. O sea, tecnología sí, tecnología no. Que si estamos sentados en sillas. No vivimos en una cueva. No. Es decir, la tecnología es todo. Es un lápiz, es tecnología. Todo es tecnología. Entonces, aquí no se trata de tecnología sí o no. Aquí se trata, ¿cuáles son las bases bajo las cuales voy a utilizar esa tecnología? Eso es lo interesante, por supuesto. Eres profesor, bueno, aquí hay también profesores, pero estás en contacto con los más jóvenes y con las más jóvenes. El uso de la tecnología es
está cambiando cómo los jóvenes construyen identidad, cómo construyen pensamiento, cómo construyen lenguaje. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista docente? A ver, yo recogiendo un poco lo que ha dicho Nadea, yo estaría completamente de acuerdo con la premisa mayor de que la tecnología por sí misma no tiene un carácter negativo ni positivo, depende del uso. El problema es, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, no es que las redes sociales se puedan usar bien, de la misma manera que una máquina de traper no se puede usar bien, porque están diseñadas para generar adicción, para de algún modo disparar ciertas reacciones neuroquímicas y crear una adicción, y aparte poder moldear, yo creo que en este caso el 15M podría haberse visto como algo emancipatorio, pero también fue lo que produjo el auge de Donald Trump en 2017 con el volcado de datos, de data analítica. Es decir, es muy peligroso el TikTok, por ejemplo, que mis alumnos lo utilizan o utilizan el ChatGPT, pues tienen el problema justamente de quién ha diseñado todo aquello. De la misma manera que Internet originalmente sí que podía tener ese germen utópico del intercambio libre de conocimiento, de materiales, yo creo que aquí, aplicando lo que un peligroso filósofo llamado Marx, no sé si en el primero o el segundo tomo del Capital, hablaba de los enclosures, de los cercamientos, con Internet ha pasado lo mismo. Es decir, se ha compartido un enorme material de contenido y cuando ha llegado la hora de la verdad, los dueños del chiringuito, de la fábrica, han puesto cercas y ahora hay que pagar por esto, hay que pagar por lo otro y todo lo que se ha compartido ahora está cercado. Y no solo está cercado, sino que de algún modo pagamos con nuestra atención, pagamos con nuestros datos y pagamos con nuestra memoria. O sea, estamos pagando con nuestras capacidades realmente psicológicas que nos hacen seres humanos. Es decir, en este caso yo creo que la tecnología, mis alumnos sí que lo están mermando en ese sentido, no porque la tecnología sea mala, sino por cómo está diseñada. Y porque al final tampoco nos hemos planteado pues el sistema educativo hacia dónde está enfocado, cuál es la finalidad. Ese sistema educativo simplemente es digamos, un medio para el sistema laboral, pues entonces habría que eliminar toda una serie de materias de un plumazo. Pero claro, yo creo que esa no es la cuestión. Entonces, en el caso de la tecnología también a mí muchas veces me plantea la cuestión que Platón analiza en el Fedro, la cuestión de cuando apareció la escritura en Egipto, se consideró que era tanto un antídoto para la memoria como un veneno. Es decir, escribir de algún modo ya nos obligaba, nos liberaba de aprender de memoria pues, todos los cantos homéricos, toda la tradición oral, por lo que podíamos volcar escrita. Y hoy en día pasa un poco igual con el ChatGPT, es decir, ya los alumnos no realizan un proceso intelectual de reflexión o de memorización o de cualquier procedimiento cognitivo por el simple hecho de que le dan a una máquina y lo tienen hecho. El problema es eso, no es la máquina, sino quién tiene la máquina y cómo la ha diseñado y para qué. Entonces, claro, ahí está la cuestión. Desde luego no creo que acabar en un ludismo, es decir, destrozar las máquinas y volvernos a la edad de piedra, pero no es ninguna solución, porque de hecho, rescatando lo que he dicho al principio, el ser humano con la tecnología van intrínsecamente unidos, epigenéticamente el salto del Australopithecus al Homo habilis va de la mano del uso de instrumentos, es decir, nuestra evolución ha ido de la mano de esos instrumentos. Entonces, pues, es una cosa que me preocupa mucho, no sé responder, la verdad, pero en cierto modo creo que la solución tecnológica hoy día, es decir, de inflar los institutos de tecnología, hoy en día no es la solución, o al menos la tecnología tal y como está diseñada en este preciso momento. Quizás sí para que nuestros alumnos sean pues sujetos flexibles, abiertos al mercado laboral, que un día los pidan estar en Taiwán y otro día en Japón y no tengan familia y no puedan tener absolutamente nada, quizá para eso sí, pero yo creo que para una vida digna, váyase usted a saber lo que es eso, yo creo que no. Bueno, Ignacio, hace tiempo que no hablas, puesto que los algoritmos ya deciden qué vemos, qué compramos, qué consumimos, desde ese mundo de tecnología y del mundo de la información, de la informática que en el que tú te desarrollas, ¿estamos empezando a depender demasiado de sistemas que comprendemos muy poco? Bueno, yo pienso que el presente, ¿no? El presente actual en el que nos movemos no es nada comparado para lo que nos va a venir dentro de 10, 15, 20 años, ¿vale? O 5 incluso, 10. Entonces, este debate a mí me viene genial, ¿no? Porque es una urgencia, o sea, no es que sea, ¿cómo decirlo? No es que sea algo que podamos meditar
no podamos estar mucho tiempo meditándolo, sino que está ya, se está desarrollando y enseguida, bueno, enseguida no, ¿quién no tiene un Roomba en su casa? ¿Quién no tiene, no sé, un dispositivo para piscina o robot de piscina? Pues cosas así, ¿no? Entonces, en cuanto a algoritmos IA, ¿no? ¿Puedes repetirme la pregunta, Penélope? Si crees que estamos empezando a entender demasiado el sistema que no conocemos, que no controlamos. Por supuesto que hay élites, que hay personas que controlan en cierto modo, ¿no? ese software, ¿no? Se llama software, ¿no? Los programas informáticos. Y seguro que tienen secos, ¿no? Seguro que cada uno no será lo mismo, seguramente una IA que se haya creado en Estados Unidos, o una IA que se haya creado en España, una IA que se haya creado en China, ¿no? Una red social, podríamos extrapolar una red social, ¿no? Que se haya creado en España o en cualquier país de estos que estoy mencionando. Entonces, por supuesto, ¿no? Sí que veo como de manera positiva, ¿no? Que hay un repertorio amplio en el que nos podamos seleccionar, ¿no? Es decir, no quiero mencionar ninguna IA, ¿no? Pero todos conocemos varias, seguramente, pero si buscamos en algún buscador de internet, seguro que tenemos una IA creada, en lo que he dicho, en un cierto país, en otro cierto país, en otro cierto país, ¿no? Claro, podemos probar varias, podemos probar, igual que hay periódicos, ¿no? Podemos leer un periódico, podemos leer otro, podemos tener varias alternativas. Entonces, sí que podemos estar secados si nos centramos solamente en un modelo, ¿no? de IA, ¿no? Pero que sepamos que hay muchos modelos más en los que nos podemos inspirarnos, ¿no? Que es, correcto. Claro, y bueno, lo que es la tecnología, ¿no? O sea, yo también lo que el desarrollo, ¿no? La nueva era, el nuevo siglo, ¿no? Por decirlo así, que es cuando empezó casi a comenzarse lo que es la digitalización, ¿no? Que es el inicio de esta era, y ahora pues, en estos últimos 25 años ha avanzado de una forma exponencial, pues eso, pues hay que también saber que hay muchas alternativas y que las tenemos en nuestras manos, ¿no? Tanto en todos los ámbitos, ¿no? Hay modelos de inteligencia artificial pensados para medicina, hay modelos de inteligencia artificial pensados para educación, ¿no? Entonces, pues, que sepamos también que hay alternativas y especialidades. En tu obra Sala de Espera, Sí. aparece una mujer, digamos, natural, rodeada de cuerpos modificados. En el futuro, ¿crees que puede mejorarse, que mejorar tecnológicamente dejará de ser una opción para convertirse en un método de presión social? Yo creo que no será ni siquiera presión social. O sea, no creo que nadie de esta sala ni en ningún sitio, bueno, habrá gente que sí, pero lo normal es que no. Nada que pueda suponer un avance tecnológico que te quite un sufrimiento que tengas, no lo vas a coger. Entonces, ¿te dará vértigo? Probablemente, que es lo que hace ese cuadro, intenta el mensaje que manda, ¿no? El vértigo de la primera vez que te enfrentas a un cambio tecnológico importante en algo tan biológico como es tu cuerpo. Después se estandariza, como el hecho de llevar gafas, llevar audífonos, y ya pues es una cosa normal, pero las primeras veces dará vértigo. Entonces yo sí que me gustaría crear un poco de polémica en el debate, porque estamos muy planos. Entonces yo defiendo que el concepto ese de que el hombre tiene que sufrir para ser feliz, porque si no sufres no eres feliz, o tienes que morir para poder vivir, porque si no mueres no vives bien. Yo hasta cierto punto veo que aquí se ha hablado un poco de que si a través de la tecnología las élites nos van a imponer a todos más trabajo, más situaciones. Yo veo precisamente todo lo contrario. Yo creo que la tecnología dentro de poco nos va a quitar el trabajo a todos a nivel mundial, pero además de forma radical en pocos años, y nos tendremos que adaptar a eso de otra manera. Seguramente el mundo reaccionará, porque en un mundo comercial donde vivimos, donde todo
se basa en que hay que comprar, porque si no compras no funciona, si las fábricas no venden o el sistema no funciona, pues el ser humano tendrá que tener un sueldo mínimo vital o un sueldo lo que sea para poder satisfacer esas compras que estarán seguramente haciendo robots, que si no, no podrán funcionar. Con lo cual, el ser humano siempre ha tenido cintura para moverse y adaptarse a las situaciones. En cambio, a mí me preocupa más ese mensaje que siempre se nos manda desde que somos pequeñitos, dice, no, aquí hay que sufrir porque para conseguir después algo mejor tienes que sufrir. Y dice, bueno, ¿y sufrir para qué? Yo estoy mejor cuando no me duele la cabeza que cuando me duele. O estoy mejor el día que estoy feliz que cuando no estoy feliz. Que le digan a una persona que tiene algún problema neuronal, de falta de, yo qué sé, de algo que le genera un trauma tras otro y una ansiedad, un estado de depresión constante, si no le gustaría que tecnológicamente le cambiaran el chip y estar alegre. O sea, yo creo que la tecnología de siempre está aportando más valor al ser humano que quitárselo. Evidentemente, mal usada es terrible. Y yo lo que creo es que hace falta muchísima formación para que, sobre todo las generaciones nuevas, sepan discernir y sepan, por ejemplo, pues yo estoy totalmente de acuerdo que ahora mismo las redes sociales son un auténtico problema de salud mental en la juventud. Pues ahí el mundo tiene que reaccionar y los humanos tenemos que reaccionar, pues habrá que cortarlas. Pero de ahí no puedes cortar la tecnología en general, que sí va a traer cosas buenas para el ser humano. Sí, bueno, me quedan dos preguntas de manera individual y luego ya, si queréis, ya nos matamos aquí entre todos. Carlos, en tu obra hablas de almacenar la memoria y la conciencia en sistemas digitales. ¿Crees que el ser humano teme más morir, desaparecer o ser olvidado? ¿Te refieres a aquella? Sí. Bueno, es que aquella es de Manuel, pero son similares. A ver, es que, vamos a ver, yo lo que hablo en aquella obra es del tránsito de un humano hacia la digitalización, hacia el poder guardar sensaciones, sentimientos, pues emociones, todos esos principios intangibles e invisibles del ser humano, ¿no? Hacia que se puedan guardar en un contenedor cuántico, que va relacionado con el cubo de Manuel, el cubo Sapiens, y que puedan estar al servicio de las generaciones anteriores, ¿no? O sea, futuras, perdón. En ese sentido, sí creo que se pueda... Perdona, repíteme, como decía Ignacio, repíteme, que me he ido. El ser humano, ¿qué tememos más? ¿Si morir o desaparecer y ser olvidado? Yo creo que el miedo a la muerte es algo intrínseco a la persona, ¿no? Todos tenemos miedo porque realmente desconocemos lo que va a haber después. Entonces el desconocimiento ya te causa cierto temor. ¿Y qué es lo que deseamos? Pues yo creo que es una pregunta que cada uno debería responder y habría, si 8 millones de personas, 8 millones de respuestas. Cada uno pensaríamos de una manera. Me preguntas a mí en concreto, yo prefiero morir y punto, y desaparecer y ya está. Es decir, hasta tu obra, ¿qué es lo que expresa, no? Bueno, es que a través de la obra lo que pretendemos en esta exposición, no solo yo, sino todos los 4 compañeros que somos, era plantear preguntas. Pero lo cierto es que aquí me siento un poco apabullado porque, claro, esta reunión hubiera sido perfecta antes de empezar a pintar, no ahora. Lo hemos llegado. Nosotros solos, los 4, son los pobrecitos, ahí hemos llegado, como hemos podido, a todas estas preguntas y todas estas respuestas que están saliendo aquí. Esta reunión hubiera sido ideal pues cuando empezamos a hacer aquel mapa mental, que efectivamente salían todas estas preguntas y todas estas cuestiones. Personalmente yo estoy absolutamente dividido, porque por un lado uso la tecnología, pienso que las redes sociales, por ejemplo, a nivel artístico nos han dado un subidón de la leche, porque nos han facilitado mucho el que mi obra se conozca en Suecia o en Nueva York. De otra manera no hubiera salido de Murcia, ¿vale? Y por otro lado estoy de acuerdo con ellos, con Adrián y con Luis, de que las redes sociales son... depende de quién las maneje y cómo se manejan, puede ser un problema muy gordo. Pero, o sea, que hay unas empresas que tienen ciertos intereses creados en que nosotros no vayamos más allá, eso está claro. También estaba nosotros como seres individuales y con criterio propio de decidir hasta dónde llegamos y hasta dónde no. Aquí, por ejemplo, Manuel y yo hemos usado muchísimo las redes sociales y ahora mismo estamos absolutamente desconectados. O sea que también está el libre albedrío de cada uno de usarlas como se merecen, ¿no?
No sé si eso contesta un poco más o menos a tu pregunta. Bueno, para mí son todo preguntas. Es que claro, es que como he dicho antes, no hay una respuesta sí o no, es bueno o es malo. Aquí estamos jugando con la dualidad constante y sobre todo con el desconocimiento, porque nos están dando como píldoras de lo que puede ser, como decía Ignacio también. La gente dependemos mucho de la inquietud que tengamos en descubrir, en investigar, en querer saber más o menos. La tecnología me interesa relativamente. Efectivamente, si yo me puedo operar de la vista y puedo ver sin gafas y leer sin gafas, pues para mí es un descubrimiento. Llevaba 5 años sin leer, pues me he operado de la vista, leo, vamos, por los codos. Lo que no he leído en 5 años me lo estoy leyendo ahora. Por otro lado, pienso que es una brecha social y económica brutal, que va a marcar un antes y un después en la sociedad. Entonces, estoy de acuerdo con todos y estoy en discusión con todos. Ahí siempre discutimos, porque yo siempre abogo que la tecnología, esto siempre se ha demostrado que lo que hace es que hace llegar mejoras a todo el mundo. No, o sea, esa brecha social que siempre nos digo, hay una brecha social. Bueno, todo el mundo cuando empezó Internet era lo mismo que con las sillas de ahora. Decían, bueno, es que Internet, claro, entonces solamente los que puedan pagarlo, solo los ricos, tendrán acceso a Internet y tendrán acceso. Y al final se ha demostrado que no, que Internet ha sido para todos. Ahora en las sillas, ahora mismo, a día de hoy, hay un problema gigante por la cantidad de energía que consumen y en pocas semanas vamos a ver cómo se van a encarecer los precios de esto, pero sigue siendo un problema tecnológico. En el momento en que se resuelva, volverá a estar totalmente accesible a todo el mundo. Entonces, yo creo que de toda la vida la tecnología ha ido haciendo eso. O sea, ¿quién podía llevar antes un ABS en un coche para no matarse? Nadie, porque lo sacó la Fórmula 1 y al principio lo llevaban los coches de alta gama, no sé qué, pero poco a poco, pum, 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 ahora ya lo llevan todos los coches. Eso es una cosa que si empiezas a tomar ejemplos de esos, hay 1000 en... Sí, pero no funciona igual el ABS de un R5 que de un Mercedes 500. Hombre, pues probablemente no, pero ha llegado ahí, o sea, y ha salvado muchas vidas. Pensar que podemos arreglar los problemas que genera la tecnología con más tecnología es un círculo vicioso. No. El tema es que esté bien aplicada, o sea, que sepamos aplicarla bien. Pero has dicho que la tecnología siempre es positiva. Por ejemplo, si preguntamos a los... No, yo digo, no, o sea, no es positiva siempre porque una bomba atómica no es positiva. Yo digo que en un balance normalmente siempre ha sido más positiva que negativa. Por supuesto que es negativa siempre porque es lo que estabas diciendo del martillo. Si usamos el martillo para machacar la cabeza a alguien, pues también es negativa. Pero en un balance general a nivel mundial, bueno, pues que me diga cualquiera en qué época de la humanidad, de la historia, se ha vivido mejor. O sea, yo, que la filosofía griega, los filósofos griegos vivieran maravillosamente, digo, es que es lo que me gustaría, vivir así todo el día, pensando, no tener que trabajar y poder vivir pensando en esto y lo otro. O sea, yo es que, aquí lo hablamos muchas veces porque digo, siempre yo digo que... No. Claro, pues por eso este es el tema, es decir, bueno, aquí, pero ahí es donde voy yo, o sea, es decir, que ahí es donde yo voy. Exactamente. Entonces yo lo que voy es, no hay que pensar que hay que sufrir para vivir mejor después, no, yo quiero vivir mejor aquí, ahora. ¿Entiendes? Ese es el tema. Vamos a empezar con el debate enseguida, pero antes quiero terminar esta ronda con Amalia, que además quiere decir un montón de cosas. Creo que se ha malinterpretado alguna de las cosas que he dicho. Desde la medicina, ¿dónde está la frontera entre curar una enfermedad o rediseñar artificialmente pues, a un ser humano? Esa es la base de por lo que yo hablaba de lo peligroso de la... Es decir, yo soy neuróloga, he estudiado completamente el cerebro, todas las conexiones, los circuitos de adicción, que ahora hablaré también, puntualizaré sobre eso y por eso he dicho lo de las redes sociales. Y por otro lado soy radióloga, es decir, utilizo toda la tecnología, es decir, mi especialidad es tecnología. Entonces, el ser humano a lo largo de todos los años, de toda la historia, ha utilizado la tecnología para mejorar, es decir, siempre, pero para mejorar, es decir, restaurar algo que estaba mal. Es decir, que eso es lo que es la base también de la medicina. Nosotros lo que queremos es restaurar algo que está mal, no algo que ya está bien, potenciarlo, que es lo que plantea en principio el transhumanismo. Es
Entonces, yo como médico, por supuesto que voy a utilizar todos los medios tecnológicos que pueda. Empezamos con la radiografía con Marie Curie, seguimos con los ultrasonidos con la ecografía, tenemos el TAC, la resonancia, lo tenemos todo, pero no nos olvidemos, lo tenemos en España, en la seguridad social, no en todos los países. No esa tecnología es accesible a todos. Bueno, pero es una puntualización. Sí, bueno, pero yo digo que la tecnología, lo que te digo, sí, por supuesto que yo la voy a utilizar y como médico voy a utilizar el robot Da Vinci para hacer mucho más. Lo que sí que no quiero es modificar, lo que sí que me da miedo, ojo, porque yo no sé qué va a pasar en un futuro. Yo sé lo que pasa a día de hoy. Entonces, a día de hoy, la tecnología para reparar, para mejorar, para restaurar, pero no para potenciar algo que no sabemos a dónde nos va a llevar, no para eliminar cosas que bajo mi punto de vista quizás no nos haga mejores, al revés, no haga peores. Es decir, lo que defiende el transhumanismo es que seamos prácticamente imbatibles, inmortales y sobre todo que seamos máquinas, que seamos producción, eso, efectividad. Entonces, ¿en qué nos diferenciaríamos? Y luego, ¿quién tendría, sobre todo, vamos a ser realistas, quién tendría acceso a eso? Creemos que todo nos dividiría todavía muchísimo más, es decir, es claramente la base del dinero y del poder. Entonces, yo como médico, que lo que quiero es ayudar efectivamente y vamos a utilizar y lo estamos utilizando y cada día y es impresionante y yo llevo 15 años ejerciendo y lo que podíamos hacer hace 15 años a lo que hago a día de hoy, benditos ingenieros físicos, porque yo no genero esa tecnología, sí la utilizo, pero también para utilizarla nosotros nos basamos en la evidencia. Lo que hacemos es hacer muchísimos análisis en los que vemos riesgo-beneficio. Es decir, si lo que yo voy a aplicar, ¿qué riesgo le va a generar al paciente y qué beneficio? Si el riesgo está por encima del paciente, me da igual la tecnología que me quieras vender. Mi ética me va a hacer que no las vaya a utilizar para el paciente, si sé que estoy poniendo en riesgo lo más valioso que tiene, su vida. Es decir, evidentemente, por supuesto, a favor, lo veo todos los días en el hospital. Trasplantes, somos un país pionero en trasplantes. La Risaca es un hospital pionero en trasplante, ver que a ti te trasplanten el corazón de otra persona, incluso se ha probado con animales, con todo, pero siempre es que esté la ética de por medio y saber el por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. En este caso no lo estamos haciendo yo como sanitario de un sistema público, yo no lo estoy haciendo para lucrarme, es decir, yo lo estoy haciendo porque realmente quiero ayudar al resto y porque creo que vivo en una comunidad y en una sociedad y creo firmemente en eso. No quiero abogar al individualismo, al egocentrismo, al revés. Lo que quiero es, lo que quiero para mí, pues lo quiero también para los otros. Entonces, ¿utilizo la tecnología? Por supuesto, pero ¿qué tecnología? Y antes de que nos lancen esa tecnología, lo que yo digo, si en medicina nos basamos en la evidencia y probamos antes esa tecnología y muchos estudios, muchos fármacos, la gente muchas veces no lo sabe, pero para que un fármaco salga tienen que haber 5 años antes de pruebas, de ver efectos secundarios, de ver, haberlo probado y luego pasa otros controles en los que nosotros vamos diciendo, estamos viendo esto, y si ese fármaco hay que retirarlo, lo retiramos otra vez aquí, en nuestro contexto. En otros sitios donde lo que prevalece es el dinero, eso no se hace. Y ese es el gran miedo que a mí me da ese tipo de tecnología. Como neuróloga, y ya no me extiendo mucho más, ¿vale? Pero cuando me venía un paciente con un deterioro cognitivo, es decir, con una enfermedad tipo Alzheimer, una demencia frontotemporal, sabemos a día de hoy que los fármacos que tenemos ralentizan la enfermedad pero no curan, ¿vale? Lo que también sí que sabemos es que la estimulación cognitiva es lo que más hace, bueno, está a la par de los fármacos, pero en algunos pacientes se ha visto que es incluso mucho más eficaz, que es la estimulación cognitiva. Es decir, es volver a leer en papel, es volver a escribir
en papel. Es salir a la calle y tener contacto con la naturaleza, es conversar con otro ser humano, es compartir experiencias, hacer que esa persona que está olvidando, hacer que sus neuronas, intentar activar conexiones. Esas conexiones no se activan sentándolo delante de un televisor. Esas conexiones no se activan poniéndolo delante de una radio ahí sentado. Así el paciente no va a mejorar. Es decir, va a mejorar cuando volvemos al mundo analógico y volvemos a los inicios primarios del cerebro. Y estoy hablando de estudios a día de hoy, estudios con evidencia científica. Es decir, por eso me da mucho miedo a las nuevas generaciones que no leen, que no escriben, que no se cuestionan, que no se... A mí me preguntan, ¿tú te aburres? Pues yo, chico, la verdad es que me ha costado siempre mucho aburrirme. ¿Por qué? Porque al final cogía un libro. Es decir, estimular tantas áreas del cerebro que estamos viendo realmente que estamos involucionando a nivel cerebral. Y entonces, sobre todo, también estamos viendo, ya no solo porque estamos viendo que esas nuevas generaciones hay áreas, lo que estamos viendo, porque todavía no han llegado al envejecimiento y no sabemos lo que va a pasar con esas demencias que antes veíamos a partir de los 60, 70 años. Si no estimulamos el cerebro desde el otro punto de vista, lo que hacemos, TikTok, es decir, activa un sistema de recompensa y de adicción exactamente igual que la droga más potente. Es decir, y puede estar horas y horas y horas y horas. Salir de ahí es muy difícil. Entonces no puedo defender con lo que sé a día de hoy, por mucho que a mí también me pueda entretener, pero yo vengo de otra generación y sobre todo estoy viendo el daño que eso está haciendo y que creo que no se le da el altavoz que se le debería de dar. Me parece muy bien que sea una ventana, pero es una ventana para todos, es decir, antes salían 10, pero ahora pueden salir 100.000. ¿Cuántos influencers hay? Yo veo compañeros médicos que digo, porque este señor que no es especialista de esto, está porque tiene 300.000 seguidores hablando de mi campo, diciendo muchas veces otras cosas que nadie contrasta esa información que estamos consumiendo. Entonces creo que sí que es muy peligroso. Hay esa responsabilidad como individuo, sí, de que si ves algo que no es correcto, lo digas. Y que no es, claro, pero no todos tenemos la capacidad de... Estás en una red social y estás viendo que un compañero tuyo está diciendo, lo digo porque yo lo he hecho, yo he visto cosas técnicas pictóricas que están mal dichas y que pueden llevar a la confusión a la gente y no se me han caído las alhajas de decir, oye, no, esto es mentira. Sí, pero mira, hace nada salió en televisión un futbolista diciendo que los protectores solares, pues la mayoría de comentarios eran a favor de él. Y entonces muchas veces vas a convencer a quien te quiera creer, ¿vale? Pero por mucho porque tú lo intentes, a veces por eso son tan peligrosas las redes sociales. Es decir, claro que por supuesto yo puedo comentaría mucho, no, lo que hago, lo único que intento hacer es difundir, es decir, desde mi pequeño alcance, que yo no tengo ninguno, es decir, lo que creo que es importante. Por eso estoy aquí hoy, por eso doy también mi opinión. Entonces, resumiendo, la medicina, lo que hemos pretendido siempre, como yo la entiendo y como se entendía desde el punto de vista más básico y más emocional, ¿no?, es restaurar algo que está mal y mejorar algo que está mal, pero no modificar y llegar a esa ambición del mundo y de la sociedad en la que estamos viviendo a día de hoy. Es decir, y luego, si nos hacemos inmortales, ¿dónde vamos a vivir? Si tenemos un planeta ya prácticamente falto de recursos por la cantidad de ropa, de fashion que les tiran en otros países donde nadie pues se puede quejar y es decir, están explotando los recursos totalmente. Sabemos que el cambio climático, pues el que no lo vea, mira aquí en Murcia, vamos a llegar a los 50 grados, pues no sé, creo que estamos en un punto, tecnología, sí, a toda costa, no, hay que ponerle muchos límites y hay que hacer muchas pruebas y luego también hay que saber quién la está creando y con qué intereses. Entonces, en la ciencia, por supuesto, si es que la ciencia va unida de la mano de la tecnología, pero también de la ética y de la moral. Eso no hay que olvidarlo nunca. Sí. Tiene que tratarlo como se trató en los años 70, 80, cuando la heroína acampaba a sus anchas por media España, pues hay que atacarlo como lo que es, hay que atacarlo como lo que es, con una droga, y ya está.
pero hay países del mundo que ya lo han hecho, o sea que lo que tendremos será que mirar quién lo está haciendo. Yo digo que nosotros, yo estoy aquí, parece que estoy un poco defensor de la tecnología, y si veis casi todas mis obras hablan de los problemas de la tecnología que nos puede traer, porque a mí lo que me preocupa es esto, que como este pobre robot que está aquí, o sea, el día de mañana cuando nos mejoremos vamos a repetir otra vez. Claro, pero por eso digo, vamos a repetir otra vez las problemáticas sociales que estamos teniendo y que no hemos sido capaces de arreglar. Entonces. Pero el problema de eso es que, fíjate, son los límites. Tú has dicho, yo estoy a favor de todo lo que sea arreglar un problema que tengamos, pero no mejorar. Entonces, no potenciar, exactamente, no potenciar. Entonces yo te haría una pregunta, por ejemplo. No, pero yo me voy, eso es así, y claro, ahí hay polémica, pero yo me voy a un punto. Sí. Pero el problema de eso es cómo lo aplicas, porque yo te diría, vale, te compro la idea y me parece casi que correcta. Pero, ¿y si te dicen, bueno, es que ha habido estudios médicos que dicen que si tú tienes más musculación, si estás más musculado, tu corazón también está musculado y tienes una mejor vejez, no vives tan achacado y tal y cual? Entonces, si se crea una medicación que potencia tu musculación, no que arregle el tema, sino que la potencia en el buen sentido. Sí, pero imagínate que hay un fármaco que potencia tu musculatura y vas a vivir una vejez mejor. ¿Qué haríamos ahí? Vale, pero es que va a haber mucha gente que por sus problemas sociales, mentales o psicológicos o económicos no puedan salir a correr y no puedan tener esa vida fitness y tal. Bueno, pues yo creo que ahí es donde está la polémica. O sea, ahí va a ser difícil. No sería problemático un fármaco que potenciase esa musculatura hasta cierto nivel que sea fisiológicamente humano. Es decir, cuando ya te pasa, que es cuando estamos superando. O sea, sí que es cierto que estaríamos restaurando. Los puntos, eso, de dónde es correcto, dónde no es correcto. Pues estableciendo un canon de lo que es el ser humano en este momento, tiempo y momento, ¿no? Porque volvemos un poco al principio de la naturaleza humana, pero yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo en que superar ciertas capacidades, no, o sea, es arriesgarnos, tomar una decisión que no sabemos hacia dónde vamos y habría que meditarlo muchísimo a nivel humanidad para hacerlo. Fíjate que a Diana, ¿no? ¿Cómo era? Nerea. Decías que la posibilidad de elegir que tu hijo nazca sin determinadas enfermedades que se pueda elegir, ¿no? Ahí estamos jugando un poco a ser dioses. Hombre, yo creo que eso es restaurativo también, no es meliorativo, es decir, no mejoras si no estás restaurando. No estás eligiendo los ojos, si no estás decidiendo no tener. Es verdad que se borra un poco la frontera, pero yo creo que es distinto. Pero eso ya lo se está haciendo, es decir, se está haciendo desde hace mucho tiempo, pero porque ahí sí que, vamos a ver, ahí habría que escuchar que es un tema éticamente bastante complicado en el que no sé si meterme o no meterme, pero yo que trato con muchos pacientes con enfermedades, y hasta que no te ves en esa situación, y no estamos hablando en este momento de algo temporal, estamos hablando de una vida entera. Entonces, ahí estamos volviendo a lo mismo, es decir, estamos curando algo que está mal, es decir, que va a generar un problema a la persona que nace y a su entorno también. Y no estamos en una sociedad que es como al revés, en las manadas, cuando un cachorro nace, no sé qué es lo que hacen, lo apartan. Entonces, determinadas enfermedades que hacen que la vida de la persona
su dignidad y sea muy dura y sea una vida de sufrimiento, yo como médico, evidentemente, si la puedo mejorar, la voy a mejorar. Sí. ¿Alguien del público quiere intervenir? ¿Aportar algo? Que se empiece un poco más... que se generen más dudas todavía. Yo creo que a nivel científico y a nivel de mejora, todo el mundo quiere ser mejor, pero luego también tienes que tener la capacidad o por lo que nos hemos educado, de tener la sensibilidad y empatía. Eso a la hora de perderlo también puedes decidirlo tú. Las mejoras internas o externas, que también están muy de moda, todo lo que son mejoras, estamos hablando de inteligencia y todo demás, pero la externa ahora está súper de moda y no nos hemos cuestionado si la ciencia eso está ético o no está ético. Lo que es mejora a nivel social, la empatía de la familia, o si a tu padre le ponen un corazón, todo eso es bueno. Lo que venga como ciencia y mejora es bueno. Y ya lo que es sensibilidad, empatía, eso es lo que nos queda de humano. No creo yo que si sigues queriendo ser humano, no lo quieres cambiar. Digo yo. Porque me queda mucho de humano. La sociedad que viene es lo que hablaba Nerea, los valores nos están olvidando de que tenemos una tecnología que nos está haciendo sobre todo a ver, yo no, por la edad que tengo claro mis valores. La generación, son generaciones. A lo que me dedico, es decir, yo podría irme a Estados Unidos perfectamente y ya no hacer otra cosa completamente diferente a lo que hago en mi día a día, es decir, involucrarme muchísimo, es decir, y que me importe el paciente menos y nada. Sí, esto es una realidad. Yo también podría hablar con un colega de Estados Unidos y bueno, y ahí es lo que nos diferencia lo que me va a diferenciar. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que se está potenciando en lo que estamos diciendo estas imágenes, es decir, en redes sociales la mayoría de influencers que consumimos de ropa, de maquillaje, ya no, es que la plástica ya no es ni siquiera la nariz que me complejo, es quiero la nariz de aquella actriz, y pues si tu nariz está bien, volvemos a lo mismo, el cerebro es muy manipulable, es un cerebro que no está maduro, es muy manipulable y estamos llevando a los niños, a las nuevas generaciones, a algo muy peligroso. Bajo mi punto de vista, no lo veo. Pero entonces hay un problema de falta de reacción. Ignacio lleva media hora el pobre que quiere decir algo. Bueno, yo quiero abrir otro tema, ¿no? Un poco, hemos hablado un poco de medicina, de ciencia, ¿no? Y quiero abrir otro tema que a lo mejor también nos incumbe a toda la sociedad, ¿no? Porque, bueno, realmente yo creo que vivimos desde hace, no sé mucho de historia de España, no sé mucho de historia, ¿no? Pero una democracia que se instauró por, no sé si en el siglo, si me ayudáis, en el año, perdón, 1980, cosas así, no sé, 80, ¿vale? Y bueno, un sistema democrático, ¿no? Que, bueno, que no sé si encubre o trabaja junto con un sistema capitalista, ¿no? Que creo que se va a tener que ver transformado con esta evolución de la sociedad, ¿no? No sé si ha comentado Carlos o Manuel que el empleo va a ser casi totalmente destruido, o yo diría 80-90% en el empleo actual, ¿no? Y que habrá que ver sistemas de empleo, sistemas de remuneración, ¿no? Si ese sistema capitalista sigue, ¿no? Lanzo ahí una bomba, ¿no? Por ejemplo, que podemos ser gobernados por IA o algo, pensarlo, pero bueno, no sé, un ejemplo, ¿no? Entonces, pues quisiera abrir ese debate, ¿no? ¿Qué pensáis acerca de cómo puede evolucionar la sociedad, ¿no? Tanto en el ámbito social, tanto en el ámbito económico, pues dentro de, pues eso, en un corto o medio plazo? Si quieres responder. Yo creo que ahí está el melón. Yo muchos melones, ¿vale? Y voy a... ¿Esto hace falta? Porque yo creo que se me oye, ¿no? ¿Sí? Ah, vale. Pues si hace falta, yo soy... Que quema, ¿eh?
Solo por hoy obediente, ¿vale? No solo serlo, pero solo por hoy voy a ser obediente. Vamos a ver, yo insisto otra vez, no estamos aquí nada más que hablando de esto me da miedo, esto es un peligro, esto es miedo. Cuidado con estas cosas porque cuando el ser humano tiene miedo, ¿no?, suele reaccionar de dos maneras. Salgo corriendo o me paralizo. Las dos negativas. Entonces, no podemos tener miedo. Esto es una realidad, está aquí, ¿no? Y no se trata de tener miedo, se trata de afrontarla de lleno. Entonces, voy a insistir otra vez en lo de antes, porque es que creo que está la clave. No se trata de si la tecnología es buena o es mala. TikTok puede ser, perdonadme la expresión, cojonudo. Puede ser fenomenal. Puede ser un medio de transmisión de ideas fantástico. O puede ser lo que es. Pero esto depende de las manos que lo toquen. Quiero decir, el instrumento en sí, quiero decir, una red social es WhatsApp. ¿Quién de nosotros está dispuesto a abandonar WhatsApp hoy? Yo no. Perfecto por ti. Perfecto por ti. Volverías. No digo que lo hagas. No, o sea, quiero decir, ¿quién está dispuesto a hacerlo? No lo haría, sino en el mundo real. Sí me lo he planteado, porque otro de los problemas, las nuevas generaciones llaman, conversan. Vamos a ver. Bueno, pero entonces lo que tenemos... Yo no digo la tecnología buena o mala, yo digo que hay que probarla antes de lanzarla. Si me permites, termino. Se ha lanzado antes de probarla. Bueno, no, yo creo que el problema no es que se haya lanzado antes de probarla, yo creo que las manos que están detrás de esa tecnología, como bien ha dicho el compañero, en un sistema económico en el que estamos, a lo mejor es imposible que una tecnología como las redes sociales funcione, o a lo mejor es imposible pensar que el transhumanismo nos vaya a traer algo bueno, ¿vale? Pero porque estamos en el sistema que estamos, porque tenemos los valores que tenemos. Quiero decir, claro que tenemos valores, ¿cómo que no tenemos valores? Tenemos valores, solo que el valor no es la solidaridad y la compasión. Los valores son el dinero y el individualismo. Ese es el problema. Entonces, imaginemos una sociedad donde los valores fundamentales fueran compasión, solidaridad, lealtad, honestidad, amistad, amor. ¿Podéis imaginar esa sociedad? Y esa sociedad usa toda esta nueva tecnología. ¿Daría miedo? No. Es que el problema no es la tecnología. El problema es que estamos viviendo en una civilización absoluta y completamente decadente que está en su... O sea, el capitalismo está al fin... Perdonadme que ya sé que me estoy poniendo un poco punky, pero es que está al final de todo. Y estos son los últimos coletazos, todos estamos solos. Todos estamos solos. Claro que estamos solos. Todos tenemos grandes problemas emocionales, sentimentales. Claro que falta inteligencia emocional. Quiero decir, está claro porque no hay un asidero al que podamos cogernos. Antes comentabais, algunos de los ponentes, deberíamos definir qué es el ser humano. Mirad, paso, o sea, no sé, soy filósofa, pero es que paso de eso, o sea, paso de aquí de disquisiciones a ver, ¿qué es lo esencial? No sé lo que es el ser humano, pero tengo claro lo que me gustaría que fuera. Y estoy segura de que si yo defino lo que a mí me gustaría que fuera el ser humano, estoy segura de que el 100% de este aula estaría de acuerdo conmigo. Entonces no se trata de qué es esencial en el ser humano, sino de qué queremos. ¿Qué queremos hacer con esta tecnología que ya está aquí? Porque yo puedo decir, vamos a prohibir las redes sociales a los niños. ¿Eso para qué? ¿Para qué? No, vamos a enseñar a los niños a usar las redes sociales bien. Vamos a eliminar y a prohibir la IA en el instituto. No. Vamos a enseñar a los niños a utilizar una herramienta que nosotros mismos utilizamos. Porque bien utilizada, la inteligencia artificial puede ser muy beneficiosa. Claro, mal utilizada, pues como el martillo en la cabeza. Ese es el quid de la cuestión. Entonces necesitamos reeducación en todos los niveles. Necesitamos un sistema educativo que de verdad eduque y que no sea una jaula para los niños, que es lo que es hoy en día. Y soy docente, y sé de lo que hablo. La educación hoy en día es una jaula para los niños. No es un sistema educativo con una pretensión de educar. Hay que enseñar a los niños y a las niñas a usar las nuevas tecnologías. Hay que enseñar a los médicos y a las médicas a enseñar las nuevas tecnologías. Hay que enseñar a los que hacen código a hacer un código ético.
O sea, código informático, quiero decir. TikTok es adictivo porque alguien ha decidido que TikTok sea adictivo. ¿Podría TikTok no ser adictivo? Sí. No. Podría haber una red social. Bueno, pero quiero decir... Porque no tienen la educación suficiente. No saben, nuestros pequeños no saben utilizar las redes sociales. Es que no es que las sepas utilizar o no, es si las deben utilizar o no, es más allá. Es decir, es que un niño debe de leer un cuento, o le deben de leer un cuento, o debe salir a pasear, o no debe estar con una pantalla, delante de una pantalla, pasando estímulos continuamente adictivos. Es decir, es que... No depende solo del niño que tiene un año de falta en el carro. Si la madre viene y le da la Pero pantalla si es que... Pero es que no es solo, el problema no lo tienen solo los niños, lo tenemos todos. Si eso es lo que yo quiero decir, que es que... ¿Eh? Claro, pero si esos niños no tienen... Vamos a ver, es que es normal, si tengo todo el rato algo que me está dando una recompensa sin ningún esfuerzo, ¿cómo voy a querer en clase atender? ¿Cómo voy a querer en clase, cómo voy a querer pintar, dibujar, leer, salir a pasear, aburrirme? Si sé que tengo una cosa que es que aparte llega un momento que es que no lo puedes enseñar porque su cerebro todavía no tiene la madurez para utilizar ese instrumento. Es decir, efectivamente, es que es eso. Yo creo que está bien. Nerea, es que me encanta. Te tengo que dar la enhorabuena a todo el plantel de gente que hay aquí. Me parece, vamos, qué alegría haber venido esta tarde a la conferencia. De verdad, me ha encantado, pero dos puntos, porque parece que no hemos ido, vamos a hablar de transhumanismo y estamos hablando al final de otra cosa. Me da la sensación. Pero, siendo rápido, creo que es una cuestión de mucho más troncal. Esto es mucho más troncal. Hablando de transhumanismo es un tema que llevamos hablando 2000 años, lo que pasa es que le decimos transhumanismo, pero siglo XVII, Descartes hablaba de mente-cerebro y volvíamos a la misma discusión, es decir, ¿qué es lo palpable o lo pensante? ¿La res cogitans o la res extensa? O sea, es lo mismo con distintos contextos, ni más ni más menos. ¿Se inventaba una bomba? A veces por casualidad. Y otras veces pues, te servía para abrir minas y otras veces te servía para destrozar cuerpos de otras personas. Eso es de siempre. Por eso digo que desde mi punto de vista la cuestión es mucho más troncal. Lo troncal está en la ética, en los valores. Y eso, sinceramente, creo que es algo que hoy por hoy en nuestras casas, para las buenas y para las malas, porque como todo, sabemos que los valores siguen formando parte, igual que los bienes, ¿no? de esa práctica diaria de ciertos hábitos para un sentido o en otro. Lo de ludosofía, que lidera aquí el compañero Luis, que lo hacemos en la biblioteca, Juancho ha participado alguna vez, Nerea también, y estudiantes y profesores del instituto, como Adriano o Juan Antonio. Estos espacios son necesarios y esta biblioteca, esta Concejalía de Cultura está abierta a que sigamos debatiendo, a que sigamos compartiendo, a que sigamos creando y generando pensamiento, ¿no? Y si hoy no hemos sacado ninguna certeza, o sí, pues también hemos generado dudas, que importa, es que no, que hace que nuestro cerebro trabaje, ¿verdad, Amalia? Yo creo que si el futuro tiene que pasar irremediablemente por la tecnología, porque nos aporta esa parte restaurativa, esa parte de mejora, también tiene que pasar por una revolución profundamente humana, ¿no? Ese cambio civilizatorio que necesitamos para una convivencia y que la tecnología no está al servicio de la guerra y de la muerte como ahora mismo, ¿no? Esto da para mucho y podemos hacer una segunda parte, se parece, a una hora más temprana o un sábado por la mañana, ¿no? Que tengamos el fin de semana. Quiero agradeceros desde luego a todas y a todos que hayáis dedicado este ratico a estudiar también, porque yo por lo menos he tenido que leerme un montón de cosas, y a los que habéis venido, a todo el público que ha venido, pues a escucharnos y a aguantar aquí como titanes estas disquisiciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias.